Todo pronto para comenzar la mesa, decía recién, y bueno, ya la escucharon. Susana Mangana, le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Hola, buenos días, Romy. Un gusto estar contigo, como siempre. Bueno, saludamos también a Nicolás Albertoni, que está desde Washington, Estados Unidos, como siempre, así, acompañándonos. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, Nico. Buen día, ¿cómo andan? También saludamos a Rafael Mandresi en París, Francia. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Allí todavía no te vemos, como siempre. Todavía no vemos su cocina. Espero que esté ordenada. Están nuevamente, efectivamente, con la misma escenografía, Rafael. Rafael, la próxima vez me invitas con un cafecito desde ahí, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Estás con el café, Rafael? Porque veía recién a Nico, está con el mate, ¿no? Sí, el mate no todos los días, en general en la diaria más bien con café. Está muy bien. Así que tenemos a los uruguayos así con la costumbre del mate cada tanto, por lo menos. Bueno, y aquí en estudios también saludamos a Julieta Rubitz, que nos acompaña hoy como invitada. Julieta es periodista uruguaya, vive en Viena, Austria, aunque también ha residido y trabajado en otros países europeos. Ha trabajado para la televisión pública de Austria y como corresponsal para el diario El País de Madrid, también para Radio Francia Internacional, Cadena SER de España, Deutsche Welle de Alemania, y trabajó un año en Viena para ACNUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. Buen día, Julieta, ¿qué tal? Un gusto que estés acá. Hola, un gusto para mí estar aquí. Bueno, empezamos con el primer tema que tenemos para hoy. Los mandatarios de Francia y Reino Unido anunciaron ayer sus intenciones de intervenir militarmente sobre Siria. Ayer, el primer ministro David Cameron informó que el mes pasado Inglaterra realizó un ataque sobre blancos específicos de Estado Islámico para prevenir una agresión potencial contra su país. Concretamente, 2 ciudadanos británicos que revistaban en ese grupo y se encontraban en Siria fueron asesinados para evitar un ataque contra territorio inglés que se estaba planeando. Por su parte, el presidente François Hollande, el presidente francés, anunció ayer que la aviación francesa llevará a cabo a partir de hoy vuelos de reconocimiento para realizar ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria, aunque descartó una intervención terrestre. J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puisse être mené des vols. Estos vuelos permitirán planear bombardeos contra el Estado Islámico, preservando nuestra autonomía de acción y decisión, dijo Hollande en una rueda de prensa. Con ello, el presidente dio a entender que su actuación en Siria no será en el marco de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. El Estado Islámico está en Irak y en Siria y hace huir con la matanza que comete a miles de familias, dijo el presidente francés, aludiendo a la llegada masiva a Europa de refugiados. Bueno, ¿cómo vieron este tema? Empezamos con Rafael, si te parece, ya que estás allí donde estos acontecimientos están teniendo lugar, al menos parte de ellos. Sí, de hecho ayer usé 2 horas de mi tiempo para escuchar la conferencia de prensa del presidente Hollande, que introdujo esta novedad, una novedad respecto de la política anterior que había estado siguiendo en la materia, porque hasta este momento siempre el gobierno francés, el presidente y en particular el ministro de Relaciones Exteriores, un poco menos el de Defensa, se habían negado a intervenir con bombardeos en el territorio sirio, si lo hacen en Irak, por la reticencia al beneficio que podría producir una intervención de ese tipo para el régimen de Bashar al-Assad. Lo que hay acá es un cambio de posición. Si bien ayer Hollande habló de la necesidad de remover a Bashar al-Assad, lo que ha cambiado de todas maneras, de manera muy notoria, es el problema de de los desplazamientos de población y de lo que hemos estado siguiendo estos últimos días con la llegada masiva de refugiados, no solo de Siria, pero muy especialmente de Siria, y probablemente ese sea uno de los ingredientes que hizo adoptar esta nueva medida, con el subrayado que decías en la introducción, que para mí es muy importante, de la autonomía de la operación francesa en esta materia respecto de la coalición. Es decir, básicamente de lo que se trata con estos vuelos de reconocimiento es
de un trabajo de información y de inteligencia. Yo creo que ahí viene sobre todo digamos, la explicación de esa voluntad de preservar la autonomía. Susana, ¿tú cómo viste este cambio de la política francesa en esta situación con el Estado Islámico? Coincido con Rafael en todo, es decir, lo que vemos es que este desplazamiento masivo, la avalancha de inmigrantes que llegan, que son refugiados de esa guerra, que son expulsados por la violencia que existe hoy en Siria, pero también en Irak, que llega a las puertas de Europa, de alguna manera azuzó las conciencias, sobre todo de los ciudadanos, que son los que finalmente vamos a presionar a los gobiernos, y yo creo que Hollande, pero también Cameron se han dado cuenta de que bueno, algo tenían que hacer para evitar que este desastre vaya a más. Lo que pasa que llega tarde. Tampoco es de recibo creer que esos vuelos de reconocimiento, por más autónomos que sean, no se han efectuado antes. ¿Qué tipo de coalición tienen armada? No es creíble que durante un año hayan estado bombardeando posiciones del Estado Islámico, supuestamente Estados Unidos y otros países europeos, pero también de la región, Arabia Saudí y Qatar, etcétera, y que no se sepa dónde están esas posiciones. ¿Cómo es posible que un grupo que se organiza en menos de un año pueda desafiar de esa manera a tantos ejércitos, a tantos servicios de inteligencia? Siguen apostando a la aviación, ¿verdad? No al combate terrestre, para no perder vidas. Eso lo dejó claro ayer Hollande. Claro, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay una serie de cálculos, o sea, el propio Hollande admite que no se actuó en Siria, sí en Irak, pero en Siria lo que no querían era de alguna manera darle algún tipo de beneficio extra a Bashar al-Assad, cuando en realidad la existencia del Estado Islámico ya per se es un balón de oxígeno para Bashar al-Assad, porque como el demonio es mayor que lo que representa Bashar al-Assad, le van a permitir continuar como han hecho hasta ahora. Yo creo que ese combate tiene que darse de otra manera y sobre todo tiene que darse en la parte de financiación, de entrega de armas, de captación de milicianos, porque de lo contrario seguiremos teniendo ese foco infeccioso. A ver, muchas veces te hemos escuchado aquí en Perspectiva, en incluso los espacios editoriales, reclamando otra actitud, ¿verdad?, de Europa. Este primer paso igual de esto, o este cambio, no te deja del todo... Sí, no, o sea, no me deja del todo contenta y satisfecha porque entiendo que seguimos haciendo cálculos, o sea, a ver qué me conviene más, dónde golpeo ahora, elimino a 2 ciudadanos que podrían ser potencialmente peligrosos para el territorio británico. Bueno, no está claro, estaban fuera de Gran Bretaña ya, no es necesariamente una ecuación, una regla de 3 que vayan a regresar a Reino Unido para perpetrar allí atentados. Lo que entiendo es que en toda esta cuestión del Estado Islámico, del combate al fundamentalismo más radical que viene de parte del mundo musulmán, hay siempre cálculos de geopolítica, de geoestrategia, y así nos va. Y yo creo que hay que depurar responsabilidades o sea, lo que quiero decir es, a mí me deja mal acusar siempre, es muy simplista acusar a Estados Unidos, acusar a Francia o Gran Bretaña. ¿Qué pasa con Qatar? ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué pasa con Arabia Saudí? Nico, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que es un tema que de hecho nos viene llevando ya varias tertulias, es un tema complicado en el que uno no ve fin, porque incluso aquí también, bueno, Susana como especialista en el tema, pero también nosotros que estamos relativamente siguiendo estos temas internacionales, uno no le ve el fin a estas cosas, ¿no? Yo creo que bueno, esta señal ahora de Francia, pero también Gran Bretaña, de una posible, bueno, toma de un poco el timón en esto y decir, bueno, nos está tocando a nosotros el problema ahora, entonces actuemos. A mí hay un paréntesis, tiene como 2 señales, ¿no? Es decir, también es que los países da una señal, que en esto no estoy diciendo nada nuevo, pero sí está bueno reafirmarlo cuando sucede, de que los países se mueven hoy, a pesar de ver lo más lamentable que estamos pudiendo ver en imagen de lo que está sucediendo en esa zona del mundo, los países se terminan moviendo solamente cuando las cosas lo tocan, ¿no? Es decir, yo creo que hay pocas señales, y yo creo que este mundo, dentro de tanto malo, lo bueno sería de ver señales diferentes a las que estamos acostumbrados en el contexto internacional, pero nuevamente vemos que los países se mueven cuando los tocan a ellos. Y hoy a Europa le está tocando el tema de la migración masiva, que claramente no la está pudiendo contener y ve que el origen está en el conflicto, bueno, el conflicto en Siria. Entonces, yo sí, y voy también por esa línea de Susana, que me interesa ver ahora, es decir, qué fuerza en el mundo y en el correr de la historia pudo sobrevivir teniendo el ejército norteamericano, el ejército francés y el ejército inglés en contra. Entonces, o hay algo que no estamos viendo claramente, pero donde realmente tomen presencia estos 2 ejércitos, estoy hablando de francés y de Reino Unido, si yo creo que, bueno, es decir, es realmente el fin, o si no, claramente nos está atacando como se debería atacar, porque no hay ningún ejército que yo sepa en la historia que ha sobrevivido a tener esos 3 ejércitos en contra, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema mucho más profundo.
se ve que no lo estamos entendiendo de este lado del mundo para comprenderlo. Estoy hablando desde Occidente, porque claramente hay algo que está faltando para darnos cuenta de que igualmente estamos tan lejos del fin. Julieta, estoy completamente de acuerdo con Nicolás. La pregunta es ¿qué es lo que no está ocurriendo? Quizás buscar respuestas es no solamente ver lo que pasa, sino lo que no pasa. Y desde hace tiempo, ya bastante tiempo, me pregunto cómo es que en la comunidad internacional, al menos en las Naciones Unidas, la Conferencia General, la Asamblea General, no ha convocado una reunión de urgencia extraordinaria, una conferencia extraordinaria para tratar este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no ocurre. Ahora se habla de una intervención de Francia, de Inglaterra, nadie habla de tener un mandato de la ONU. No. ¿Qué pasa que está la ONU tan callada? Es algo muy extraño, sobre todo a mí me da por pensar que a mis ojos este grupo de radicales criminales, terroristas, creo que se merecen todos los nombres, y eso que hay que ser cuidadoso con los nombres, pero estos que se mal llamados Estado Islámico, y digo mal llamado porque no es un Estado y sin embargo ya han ganado una batalla al conseguir que todos lo llamemos así sin tener un Estado reconocido, es lo más parecido, o una de las cosas más parecidas a lo que fue el nazismo. Si uno piensa que están destruyendo, aniquilando todo lo que no sea como ellos. No nos importa ahora hablar, vamos a buscar similitudes, que no sean como ellos en religión, que no sean como ellos en etnia, que no sean como ellos en muchas otras cosas. Yo creo que instituciones como las Naciones Unidas, hasta la Unión Europea, gran parte de lo que somos como concierto de naciones o como de lo que intentamos ser, parte de la tremenda experiencia de la Segunda Guerra Mundial, parte del nunca más. Nunca más, o sea, tenemos todo esto para que algo que fue terrorífico, que fue como un momento culminante de la maldad humana, no vuelva a ocurrir. Ahora, si bien en una escala mucho más pequeña está ocurriendo algo muy similar, y ni siquiera los estados son capaces de reunirse en una asamblea para condenar esto. Estoy de acuerdo con Nicolás que hay algo que no estamos entendiendo. Susana, ¿tenés una explicación para eso? Bueno, a ver, yo creo que sí se entiende. En las altas esferas se sabe lo que ocurrió. Llevamos siguiendo lo que fue los albores de cómo surgió el Estado Islámico, se sabe. Es decir, podemos hacer la película y trazar todas las etapas hasta aquella muy efímera primavera árabe que se inició con la muerte a lo bonzo del joven Bouazizi en Túnez en diciembre del 2010. A partir del 14 de enero del 2011, con la huida de Ben Ali de Túnez, arranca esa famosa y mal llamada primavera árabe, y después lo que fue el caos, la guerra civil de Siria, pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es que la guerra civil de Siria ha sido un gran manoseo, una manipulación, y ha sido una gran patraña. Es decir, había oposición en Siria, sí, pero no a los niveles que podríamos imaginar en Occidente, porque a los opositores en Libia o en Siria se los asesinaba, se los acorralaba, se los aniquilaba. Por tanto, hay un forcejeo entre Obama y Putin. Recordemos el capítulo de las armas químicas, lo que fue la pulseada entre Rusia y Estados Unidos, que fue claramente un golazo de Putin. Ya lo dije en su momento en clave futbolística, y yo creo que tenemos que entender que Naciones Unidas, cada vez que se reunió en esas conferencias extraordinarias, los que vetaban cualquier tipo de intervención militar en Siria eran Rusia y era China. O sea, aquí hay muchos intereses, muchos actores, regionales y extrarregión. ¿Por qué no se reúnen últimamente, como dice Julieta? Y claramente porque no tenían un plan B, no tenían una salida para Siria, y cuando aparece este Estado Islámico que ha sido financiado, que ha sido perpetuado por poderes también en la región, como Arabia Saudí, como el propio Qatar, porque lo que intentaron es desestabilizar a Siria, hacer caer al régimen de los Assad. ¿Por qué? Pues porque es próximo a Irán, y la rivalidad histórica entre persas y árabes queda ahí patentada por la visita del rey Salmán ahora a Washington estos días, de Arabia Saudí, el rey saudí, para una vez más cerciorarse y asegurarse que su amigo Obama no va a traicionar a los árabes del Golfo Pérsico, porque se sienten molestos por el acuerdo de Irán. Te lo planteaste en tu intervención anterior. ¿Por qué entonces los países
países del Golfo Pérsico no están haciendo nada. Y bueno, lo que pasa es que se les va de las manos. Esta crisis, ¿no? No hacen nada con los refugiados, o hacen muy poco, no hacen todo lo que debieran hacer, ¿verdad? Pero por otro lado, porque se apuesta al confesionalismo, a la división, a la tribalización de estos conflictos. Ahí tenemos a los kurdos por la suya, tenemos a los sirios ahora totalmente devastados por una guerra, por eso la avalancha humanitaria. Ahora, ¿cómo acabar con el Estado Islámico? Pues realmente cortando los víveres, cortando la financiación, cortando el mercado negro de armas. Otra que mercado negro, las armas entraban como querían desde Turquía, porque para Turquía el enemigo no ha sido el Estado Islámico, que es una cosa que nació ayer. Los adversarios son los kurdos, por eso golpean al PKK, por eso golpean a las bases de los YPG, las facciones locales kurdas que defienden la plaza. Entonces, realmente se entiende lo que está pasando. Lo que hay es un interés por el acceso y control de los recursos naturales y por el rediseño del mapa de esas fronteras de Oriente Medio. Rafael. Sí, respecto de lo que decían recién los compañeros sobre las cosas que no están incluidas a partir del momento en que uno concentra únicamente el foco en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y digamos, yendo en la dirección que introducían tanto Julieta como Susana recién, respecto de Rusia, aparentemente, más allá de que Vladimir Putin ha declarado lo contrario, pero hay militares rusos operando en Siria hoy, incluso con una, digamos, con una dimensión hasta relativamente patética, en cierto modo. Esto se supo porque andan difundiendo, estos soldados andan difundiendo selfies por sus páginas de Facebook. Y bueno, por supuesto que la implicación de Rusia y de Irán, no vuelvo sobre eso porque lo acaba de explicar Susana. Sí quisiera apuntar un elemento respecto de la decisión, más que la decisión, la ejecución de Gran Bretaña de este bombardeo, porque las declaraciones de Cameron justifican este bombardeo por un presunto atentado que se estaría preparando contra el Reino Unido en Siria, dentro de las redes del grupo Estado Islámico. No es muy creíble que esa sea la razón, y tampoco es de recibo digamos, cada vez que se ha dicho el argumento sobre la necesidad de impedir los atentados que se cometan en Europa. Hay que recordar que ninguno de los atentados de los últimos años ha sido obra del grupo Estado Islámico en Europa. Que haya gente que, digamos, alegando su adhesión al Estado Islámico haya cometido atentados es una cosa, pero en ningún caso ha quedado demostrado que la preparación de esos atentados provenga ni del grupo ni de la región donde están combatiendo y operando. De modo que las razones para decidir bombardeos o vuelos de reconocimiento, quizás seguidos de bombardeos, no me parece que responda a ese factor, más allá de las declaraciones del primer ministro del Reino Unido ayer. Julieta. Aquí no puedo decir mucho más porque estamos abocados a lo que nos viene de la prensa. Yo aquí, una vez que estoy aquí, a mí me parece todo muy extraño también la situación de Turquía. No olvidemos que Turquía es parte de la OTAN y Turquía está ahora combatiendo, como bien decía Susana Mangana, en primer lugar a los grupos kurdos, el PKK. No olvidemos tampoco que han sido los kurdos quienes han sido como carne de cañón en el combate terrestre contra el mal llamado Estado Islámico. Daesh. Incluso mujeres kurdas mostrando una valentía realmente admirable. Suelen ser los kurdos la carne de cañón desde hace mucho tiempo. Siempre que hay conflicto son utilizados por un lado y por el otro. Incluso me llama la atención este niño muerto que se ha transformado en un ícono, esa imagen a orillas del mar, es kurdo. E incluso esto como que va desapareciendo. Hay muchos factores que cuando vemos lo que anuncian Francia o Inglaterra de que van a intervenir, desaparecen de repente del discurso. Aquí cuál? Tenemos... Y como estamos escuchando, Inglaterra argumenta
vamos a combatir porque allí están preparando un atentado contra nosotros. O sea, un blanco y negro, un bueno y malo que nos impide comprender lo que realmente está ocurriendo. Esta es mi opinión. Yo creo que sí sería bueno combatir este grupo en especial que es el Estado Islámico. Es una opinión quizás personal, pero quizás la comparten también los millones de refugiados que ahora se están desplazando, casi todos queriendo desplazarse hacia Alemania. Nico, tú para cerrar. Sí, no, nada que agregar, ya todo lo que dijeron los compañeros. Sí, el foco nuevamente, no perder el foco en los migrantes, es decir, yo creo que cuando uno ve esto, que obviamente no es la primera vez que se da en la historia, estas corrientes migratorias masivas, estábamos de alguna forma en una parte de la historia acostumbrados a verlas por razones económicas, pero también han habido migraciones por conflicto, que es una migración que está conectada al concepto de asilo, pero nuevamente poner el foco ahí, es decir, estamos siendo testigos como humanidad, es decir, de muertes y situaciones infrahumanas, porque si uno separa estas migraciones de las que han habido en la historia, de las que hemos podido leer en los libros de historia, es decir, era un tiempo en el que de alguna forma la humanidad no vivía como testigo de estas cosas, por el simple hecho que los medios de comunicación no eran masivos, pero hoy duele de alguna forma ser realmente testigos de todo lo que está pasando y con cierto, más que el análisis, nosotros desde el mundo lejano, es decir, más que el análisis no poder hacer mucho. Yo creo que se hace mucho, y Susana ha trabajado en esto, en conceptualizar, ponerle forma a estas cosas, que se entienda de alguna forma, no digo vivirlas como propias, pero casi, pero eso me duele, es decir, nuevamente poner el foco en los migrantes, y bueno, que es un tema realmente que nos hace testigos a todos. Es un poco escribir sobre la generación testigo, porque yo creo que vamos hacia eso, somos una generación que estamos siendo testigos de estas situaciones infrahumanas, y bueno, es donde puede cada uno su granito de arena, por lo menos conceptualizando y poniéndole forma, ser parte de las soluciones. Sí, simplemente el apunte de que este tipo de fundamentalismos aberrantes como el que exhibe Daesh, que sería el término, el acrónimo en árabe, para justamente restarle y evitar decir Estado Islámico y darles ese changüí, como se dice creo en criollo, ¿no? Yo lo que digo es que combatir al Estado Islámico únicamente es una medida cortoplacista. Hay que combatir todo tipo de fundamentalismos, porque surgen el fanatismo y el fundamentalismo de corte religioso, surge cada vez que hay estados fallidos como el de Irak, el de Libia, el de Siria, y ahí sí que tiene mucho que ver la intervención interesada de la OTAN en Libia para sacar a Gaddafi, la no intervención en Siria para dejar a Bashar al-Assad. Es decir, la hipocresía a la que nos tiene acostumbrada no solo el Realpolitik, no solo las potencias desarrolladas de Occidente, sino también otras como China, como Arabia Saudí, por sus cálculos, como decíamos, geopolíticos que nada tienen que ver con la religión, sino para manipularla, enfrentar y dividir poblaciones. Entonces, si no queremos una crisis migratoria sobre nuestras espaldas, tenemos que evitar esos focos infecciosos, y ahí tenemos que hacer algo que no se ha hecho hasta ahora en tantos años de combate al terror, ¿no? Como decía Bush hijo, o sea, no sirvió para nada la lección aprendida de combatir Al-Qaeda. No murió Al-Qaeda porque murió su líder Bin Laden. Entonces, si queremos combatir al fundamentalismo del Estado Islámico, de Daesh, también tendremos que evitar esos estados fallidos que son los que luego producen ese tipo de caldo de cultivo donde medran todo tipo de fanatismos. Que fue terrorífico, que fue como un momento culminante de la maldad humana, no vuelva a ocurrir. Ahora, si bien en una escala mucho más pequeña está ocurriendo algo muy similar, y ni siquiera los estados son capaces de reunirse en una asamblea para condenar esto. Estoy de acuerdo con Nicolás que hay algo que no estamos entendiendo. Susana, ¿tenés una explicación para eso? Bueno, a ver, yo creo que sí se entiende. En las altas esferas se sabe lo que ocurrió. Llevamos siguiendo lo que fue los albores de cómo surgió el Estado Islámico, se sabe. Es decir, lo podemos hacer la película y trazar todas las etapas hasta aquella muy efímera primavera árabe que se inició con la muerte a lo bonzo del joven Bouazizi en Túnez en diciembre del 2010. A partir del 14 de enero del 2011, con la huida de Ben Ali de Túnez, arranca esa famosa y mal llamada primavera árabe, y después lo que fue el caos, la guerra civil de Siria, pero lo que
muchas veces no nos damos cuenta es que la guerra civil de Siria ha sido un gran manoseo, una manipulación y ha sido una gran patraña. Es decir, había oposición en Siria, sí, pero no a los niveles que podríamos imaginar en Occidente, porque a los opositores en Libia o en Siria se los asesinaba, se los acorralaba, se los aniquilaba. Por tanto, hay un forcejeo entre Obama y Putin. Recordemos el capítulo de las armas químicas, lo que fue la pulseada entre Rusia y Estados Unidos, que fue claramente un golazo de Putin. Ya lo dije en su momento en clave futbolística, y yo creo que tenemos que entender que Naciones Unidas, cada vez que se reunió en esas conferencias extraordinarias, los que vetaban cualquier tipo de intervención militar en Siria eran Rusia y era China. O sea, aquí hay muchos intereses, muchos actores, regionales y extrarregión. ¿Por qué no se reúnen últimamente, como dice Julieta? Y claramente porque no tenían un plan B, no tenían una salida para Siria, y cuando aparece este Estado Islámico que ha sido financiado, que ha sido perpetuado por poderes también en la región, como Arabia Saudí, como el propio Qatar, porque lo que intentaron es desestabilizar a Siria, hacer caer al régimen de los Assad. ¿Por qué? Pues porque es próximo a Irán, y la rivalidad histórica entre persas y árabes queda ahí patentada por la visita del rey Salmán ahora a Washington estos días, de Arabia Saudí, el rey saudí, para una vez más cerciorarse y asegurarse que su amigo Obama no va a traicionar a los árabes del Golfo Pérsico, porque se sienten molestos por el acuerdo de Irán. Te lo planteaste en tu intervención anterior. ¿Por qué entonces los países del Golfo Pérsico no están haciendo nada? Y bueno, lo que pasa es que se les va de las manos. Crisis, ¿no? No hacen nada con los refugiados, o hacen muy poco, no hacen todo lo que debieran hacer, ¿verdad? Pero por otro lado, porque se apuesta al confesionalismo, a la división, a la tribalización de estos conflictos. Ahí tenemos a los kurdos por la suya, tenemos a los sirios ahora totalmente devastados por una guerra, por eso la avalancha humanitaria. Ahora, ¿cómo acabar con el Estado Islámico? Pues realmente cortando los víveres, cortando la financiación, cortando el mercado negro de armas. Otra que mercado negro, las armas entraban como querían desde Turquía, porque para Turquía el enemigo no ha sido el Estado Islámico, que es una cosa que nació ayer. Los adversarios son los kurdos, por eso golpean al PKK, por eso golpean a las bases de los YPG, las facciones locales kurdas que defienden la plaza. Entonces, realmente se entiende lo que está pasando. Lo que hay es un interés por el acceso y control de los recursos naturales y por el rediseño del mapa de esas fronteras de Oriente Medio. Rafael. Sí, respecto de lo que decían recién los compañeros sobre las cosas que no están incluidas a partir del momento en que uno concentra únicamente el foco en Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y digamos, yendo en la dirección que introducían tanto Julieta como Susana recién, respecto de Rusia, aparentemente, más allá de que Vladimir Putin ha declarado lo contrario, pero hay militares rusos operando en Siria. Saudí. Nico, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que es un tema que de hecho nos viene llevando ya varias tertulias. Es un tema complicado en el que uno no ve fin, porque incluso aquí también, bueno, Susana como especialista en el tema, pero también nosotros que estamos relativamente siguiendo estos temas internacionales, uno no le ve el fin a estas cosas, ¿no? Yo creo que bueno, esta señal ahora de Francia, pero también Gran Bretaña, de una posible, bueno, toma de un poco el timón en esto y decir, bueno, nos está tocando a nosotros el problema ahora, entonces actuemos. A mí hay un paréntesis, tiene como dos señales, ¿no? Es decir, también es que los países da una señal, que en esto no estoy diciendo nada nuevo, pero sí está bueno reafirmarlo cuando sucede, de que los países se mueven hoy, a pesar de ver y lo más lamentable que estamos pudiendo ver en imagen de lo que está sucediendo en esa zona del mundo, los países se terminan moviendo solamente cuando las cosas lo tocan, ¿no? Es decir, yo creo que hay pocas señales, y yo creo que este mundo, dentro de tanto malo, lo bueno sería de ver señales diferentes a las que estamos acostumbrados en el contexto internacional, pero nuevamente vemos que los países se mueven cuando los tocan a ellos. Y hoy a Europa le está tocando el tema de la migración masiva, que claramente no la está pudiendo contener, y ve que el origen está en el conflicto, bueno, el conflicto en Siria. Entonces, yo sí, y voy también por esa línea de Susana, que me interesa ver ahora, es decir, qué fuerza en el mundo y en el correr de la historia pudo sobrevivir teniendo el ejército norteamericano, el ejército francés y el ejército inglés en contra. Entonces, o hay algo que no estamos viendo claramente, pero donde realmente tomen presencia estos dos ejércitos, estoy hablando de francés y de Reino Unido, si yo creo que, bueno, es decir, es realmente el fin, o si no, claramente nos está atacando como se debería atacar, porque no hay ningún ejército que yo sepa en la historia que ha sobrevivido a tener esos tres ejércitos en contra, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema mucho más profundo,
se ve que no lo estamos entendiendo de este lado del mundo para comprenderlo. Estoy hablando desde Occidente, porque claramente hay algo que está faltando para darnos cuenta de que igualmente estamos tan lejos del fin. Julieta, estoy completamente de acuerdo con Nicolás. La pregunta es ¿qué es lo que no está ocurriendo? Quizás buscar respuestas es no solamente ver lo que pasa, sino lo que no pasa. Y desde hace tiempo, ya bastante tiempo, me pregunto cómo es que en la comunidad internacional, al menos en las Naciones Unidas, la Conferencia General, la Asamblea General, no ha convocado una reunión de urgencia extraordinaria, una conferencia extraordinaria para tratar este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no ocurre. Ahora se habla de una intervención de Francia, de Inglaterra, nadie habla de tener un mandato de la ONU. No. ¿Qué pasa que está la ONU tan callada? Es algo muy extraño. Sobre todo a mí me da por pensar que a mis ojos este grupo de radicales criminales, terroristas, creo que se merecen todos los nombres, y eso que hay que ser cuidadoso con los nombres, pero estos que se mal llamados Estado Islámico, y digo mal llamado porque no es un Estado y sin embargo ya han ganado una batalla al conseguir que todos lo llamemos así sin tener un Estado reconocido. Es lo más parecido, o una de las cosas más parecidas a lo que fue el nazismo. Si uno piensa que están destruyendo, aniquilando todo lo que no sea como ellos. No nos importa ahora hablar, vamos a buscar similitudes, que no sean como ellos en religión, que no sean como ellos en etnia, que no sean como ellos en muchas otras cosas. Yo creo que instituciones como las Naciones Unidas, hasta la Unión Europea, gran parte de lo que somos como concierto de naciones o como de lo que intentamos ser, parte de la tremenda experiencia de la Segunda Guerra Mundial, parte del nunca más. Nunca más, o sea, tenemos todo esto para que algo... incluso con una, digamos, con una dimensión hasta relativamente patética, en cierto modo. Esto se supo porque estos soldados andan difundiendo selfies por sus páginas de Facebook. Y bueno, por supuesto que la implicación de Rusia y de Irán, no vuelvo sobre eso porque lo acaba de explicar Susana. Sí quisiera apuntar un elemento respecto de la decisión, más que la decisión, la ejecución de Gran Bretaña de este bombardeo, porque las declaraciones de Cameron justifican este bombardeo por un presunto atentado que se estaría preparando contra el Reino Unido en Siria, dentro de las redes del grupo Estado Islámico. No es muy creíble que esa sea la razón, y tampoco es de recibo digamos, cada vez que se ha dicho el argumento sobre la necesidad de impedir los atentados que se cometan en Europa. Hay que recordar que ninguno de los atentados de los últimos años ha sido obra del grupo Estado Islámico en Europa. Que haya gente que, digamos, alegando su adhesión al Estado Islámico haya cometido atentados es una cosa, pero en ningún caso ha quedado demostrado que la preparación de esos atentados provenga ni del grupo ni de la región donde están combatiendo y operando. De modo que las razones para decidir bombardeos o vuelos de reconocimiento, quizás seguidos de bombardeos, no me parece que responda a ese factor, más allá de las declaraciones del primer ministro del Reino Unido ayer. Julieta. Aquí no puedo decir mucho más porque estamos abocados a lo que nos viene de la prensa. Yo aquí, una vez que estoy aquí, a mí me parece todo muy extraño también la situación de Turquía. No olvidemos que Turquía es parte de la OTAN y Turquía está ahora combatiendo, como bien decía Susana Mangana, en primer lugar a los grupos kurdos, el PKK. No olvidemos tampoco que han sido los kurdos quienes han sido como carne de cañón en el combate terrestre contra el mal llamado Estado Islámico. Daesh. Incluso mujeres kurdas mostrando una valentía realmente admirable. Suelen ser los kurdos la carne de cañón desde hace mucho tiempo. Siempre que hay conflicto son utilizados por un lado y por el otro. Incluso me llama la atención este niño muerto que se ha transformado en un ícono
esa imagen a orillas del mar, es kurdo. E incluso esto como que va desapareciendo. Hay muchos factores que cuando vemos lo que anuncian Francia o Inglaterra de que van a intervenir, desaparecen de repente del discurso. Aquí tenemos... Y como estamos escuchando, Inglaterra argumenta vamos a combatir porque allí están preparando un atentado contra nosotros, o sea, un blanco y negro, un bueno y malo que nos impide comprender lo que realmente está ocurriendo. Esta es mi opinión. Yo creo que sí sería bueno combatir este grupo en especial, que es el Estado Islámico. Es una opinión quizás personal, pero quizás la comparten también los millones de refugiados que ahora se están desplazando, casi todos queriendo desplazarse hacia Alemania. Nico, tú para cerrar. Sí, no, nada que agregar, ya todo lo que dijeron los compañeros. Sí, el foco nuevamente, no perder el foco en sí lo hacen en Irak por la reticencia al beneficio que podría producir una intervención de ese tipo para el régimen de Bashar el-Assad. Lo que hay acá es un cambio de posición. Si bien ayer Hollande habló de la necesidad de remover a Bashar el-Assad, lo que ha cambiado de todas maneras, de manera muy notoria, es el problema de de los desplazamientos de población y de lo que hemos estado siguiendo estos últimos días con la llegada masiva de refugiados, no solo de Siria, pero muy especialmente de Siria, y probablemente ese sea uno de los ingredientes que hizo adoptar esta nueva medida, con el subrayado que decías en la introducción, que para mí es muy importante, de la autonomía de la operación francesa en esta materia respecto de la coalición. Es decir, básicamente de lo que se trata con estos vuelos de reconocimiento es de un trabajo de información y de inteligencia. Yo creo que ahí viene sobre todo la explicación de esa voluntad de preservar la autonomía. Susana, ¿tú cómo viste este cambio de la política francesa en esta situación con el Estado Islámico? Coincido con Rafael en todo, es decir, lo que vemos es que este desplazamiento masivo, la avalancha de inmigrantes que llegan, que son refugiados de esa guerra, que son expulsados por la violencia que existe hoy en Siria, pero también en Irak, que llega a las puertas de Europa, de alguna manera azuzó las conciencias, sobre todo de los ciudadanos, que son los que finalmente vamos a presionar a los gobiernos, y yo creo que Hollande, pero también Cameron, se han dado cuenta de que algo tenían que hacer para evitar que este desastre vaya a más. Lo que pasa que llega tarde. Tampoco es de recibo creer que esos vuelos de reconocimiento, por más autónomos que sean, no se han efectuado antes. ¿Qué tipo de coalición tienen armada? No es creíble que durante un año hayan estado bombardeando posiciones del Estado Islámico, supuestamente Estados Unidos y otros países europeos, pero también de la región, Arabia Saudí y Qatar, etcétera, y que no se sepa dónde están esas posiciones. ¿Cómo es posible que un grupo que se organiza en menos de un año pueda desafiar de esa manera a tantos ejércitos, a tantos servicios de inteligencia? Siguen apostando a la aviación, ¿verdad? No al combate terrestre, para no perder vidas. Sí, eso lo dejó claro ayer Hollande. Claro, lo que pasa es que aquí hay una serie de cálculos, o sea, el propio Hollande admite que no se actuó en Siria, sí en Irak, pero en Siria lo que no querían era de alguna manera darle algún tipo de beneficio extra a Bashar al-Assad, cuando en realidad la existencia del Estado Islámico ya per se es un balón de oxígeno para Bashar al-Assad, porque como el demonio es mayor que lo que representa Bashar al-Assad, le van a permitir continuar como han hecho hasta ahora. Yo creo que ese combate tiene que darse de otra manera y sobre todo tiene que darse en la parte de financiación, de entrega de armas, de captación de milicianos, porque de lo contrario seguiremos teniendo ese foco infeccioso. A ver, muchas veces te hemos escuchado aquí en Perspectiva, en incluso los espacios editoriales, reclamando otra actitud, ¿verdad?, de Europa. Este primer paso igual de esto, o este cambio, no te deja del todo... Sí, no, o sea, no me deja del todo contenta y satisfecha, porque entiendo que seguimos haciendo cálculos, o sea, a ver qué me conviene más, dónde golpeo ahora, elimino a 2 ciudadanos que podrían ser potencialmente peligrosos para el territorio británico. Bueno, no está claro, estaban fuera de Gran Bretaña ya, no es necesariamente una ecuación, una regla de 3 que vayan a regresar a Reino Unido para perpetrar allí atentados. Lo que entiendo es que en toda esta cuestión del Estado Islámico, del combate al fundamentalismo más radical que viene de parte del mundo musulmán, hay siempre cálculos de geopolítica, de geoestrategia, y así nos va. Y yo creo que hay que depurar responsabilidades o sea, lo que quiero decir es,
a mí me deja mal acusar siempre, es muy simplista acusar a Estados Unidos, acusar a Francia o Gran Bretaña. ¿Qué pasa con Qatar? ¿Qué pasa con Turquía? ¿Qué pasa con Arabia? Todo pronto para comenzar la mesa de cierre recién y bueno, ya la escucharon. Susana Mangana, le damos los muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Hola, buenos días, Romy. Un gusto estar contigo, como siempre. Bueno, saludamos también a Nicolás Albertoni, que está desde Washington, Estados Unidos, como siempre, así, acompañándonos. Nicolás, ¿qué tal? Buen día, Nico. Buen día, ¿cómo andan? También saludamos a Rafael Mandresi en París, Francia. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Allí todavía no te vemos, como siempre. Todavía no vemos su cocina. Espero que esté ordenada. Están nuevamente, efectivamente, con la misma escenografía, Rafael. Rafael, la próxima vez me invitas con un cafecito desde ahí, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Estás con el café, Rafael? Porque veía recién a Nico, está con el mate, ¿no? Sí, el mate no todos los días, en general en la diaria más bien con café. Está muy bien. Así que tenemos a los uruguayos así con la costumbre del mate cada tanto, por lo menos. Bueno, y aquí en estudios también saludamos a Julieta Rubitz, que nos acompaña hoy como invitada. Julieta es periodista uruguaya, vive en Viena, Austria, aunque también ha residido y trabajado en otros países europeos. Ha trabajado para la televisión pública de Austria y como corresponsal para el diario El País de Madrid, también para Radio Francia Internacional, Cadena SER de España, Deutsche Welle de Alemania, y trabajó un año en Viena para ACNUR, la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas. Buen día, Julieta, ¿qué tal? Un gusto que estés acá. Hola, un gusto para mí estar aquí. Bueno, empezamos con el primer tema que tenemos para hoy. Los mandatarios de Francia y Reino Unido anunciaron ayer sus intenciones de intervenir militarmente sobre Siria. Ayer, el primer ministro David Cameron informó que el mes pasado Inglaterra realizó un ataque sobre blancos específicos de Estado Islámico para prevenir una agresión potencial contra su país. Concretamente, 2 ciudadanos británicos que revistaban en ese grupo y se encontraban en Siria fueron asesinados para evitar un ataque contra territorio inglés que se estaba planeando. Por su parte, el presidente François Hollande, el presidente francés, anunció ayer que la aviación francesa llevará a cabo a partir de hoy vuelos de reconocimiento para realizar ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria, aunque descartó una intervención terrestre. J'ai demandé au ministre de la Défense que dès demain puisse être mené des vols. Estos vuelos permitirán planear bombardeos contra el Estado Islámico, preservando nuestra autonomía de acción y decisión, dijo Hollande en una rueda de prensa. Con ello, el presidente dio a entender que su actuación en Siria no será en el marco de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. El Estado Islámico está en Irak y en Siria y hace huir con la matanza que comete a miles de familias, dijo el presidente francés, aludiendo a la llegada masiva a Europa de refugiados. Bueno, ¿cómo vieron este tema? Empezamos con Rafael, si te parece, ya que estás allí donde estos acontecimientos están teniendo lugar, al menos parte de ellos. Sí, de hecho ayer usé 2 horas de mi tiempo para escuchar la conferencia de prensa del presidente Hollande, que introdujo esta novedad, una novedad respecto de la política anterior que había estado siguiendo en la materia, porque hasta este momento siempre el gobierno francés, el presidente y en particular el ministro de Relaciones Exteriores, un poco menos el de Defensa, se habían negado a intervenir con bombardeos en el territorio sirio